Yo te voy a hacer mi comentario. Yo creo que los políticos son necesarios. Estoy completamente de acuerdo en que han denigrado la imagen del político, y el problema es que, lo decíamos en programas anteriores, ya no nos están gobernando políticos. Es que bonito fuera si nos gobernaran políticos. Uh-huh. Algunas cosas no estarían tan mal. Uh-huh. Y creo en el político como en el ser que lleva un liderazgo innato de poder unir todas estas confrontaciones de pensamiento que hoy tenemos. Guatemala es la sociedad guatemalteca es una sociedad muy dividida, es una sociedad bastante explosiva, polarizada, radicalizada. El país está dividido y sabemos que un país dividido no va a salir adelante. No sale adelante. Entonces necesitamos ese esfuerzo, pues, de que nos pongamos de acuerdo en lo mínimo, en lo básico. Claro, no, y además que vemos del otro lado como hay gente que sí está muy organizada para poder mantenernos en este subdesarrollo, en esta falta de educación, en esta crisis sanitaria que hoy vivimos. Pero tocabas un tema importante que era parte de la estructura del programa, y es, como político de carrera que has sido, ¿crees que todavía en el 2021 las ideologías sean parte de un debate, o por lo menos en una Latinoamérica las ideologías sean parte de un debate que deben? Bueno, yo creo que Guatemala es tal vez el único país en el mundo en donde se le quedan viendo a uno así con ojos de serio y te preguntan, ¿usted es comunista o es anticomunista? Puchica, les digo yo, como que estuviéramos viviendo los años de la Guerra Fría y del conflicto. Eso no te preguntan en ninguna parte del mundo, eso ya quedó atrás. Entonces hay temas fundamentales para sacar adelante a un país del subdesarrollo que no tienen nada que ver con las ideologías tradicionales. Claro. Pero aquí en Guatemala tenemos dos extremos radicales, ¿verdad? Los fundaterrores de un lado y los codecas por el otro, que son unas minorías y mantienen al país en vilo, y la gran mayoría de guatemaltecos no somos ninguna de esos dos extremos, y esos dos extremos viven de eso. Yo fundaterror necesito existir porque está Codeca, y yo Codeca necesito existir porque existe el otro extremo, y el país dividido así, tremendo. Y ahí uno se puede ocupar de los temas sociales, de temas de derechos humanos, de los niños que se están muriendo de hambre, de la falta de Estado en temas de educación, de salud, de servicios, y no por eso va a ser uno, entre comillas, comunista, ¿verdad? Claro. Y no puede uno, tampoco, digamos, si uno cree en la propiedad privada, en la libertad individual, en el sistema capitalista para desarrollar económicamente a un país, en todo eso, no lo hace a uno un burgués tradicional, retrógrado, cavernario, tampoco, ¿verdad? Entonces yo creo que hay elementos en ambas ideologías tradicionales que son compatibles unas con otras para sacar adelante a un país. Y si no nos ocupamos de los temas sociales y si no nos ocupamos de los temas de desarrollo económico, aquí el país no va a salir adelante. Pues has dicho en, me parece, 30 segundos, 45 segundos, de una manera muy técnica, algo que tratamos de explicar en este micrófono sin tanta suerte y sin tanta capacidad desde hace muchísimos programas. Es ahí, y este es un comentario mío, obviamente. Tenemos que aprender a discernir que hay centros, que además hay puntos de acuerdo, que, como dice Edmond, no podemos caer por una postura en determinado tema, no podemos caer en la radicalización y en caer que entonces tengo que apoyar a todo. Hoy yo vuelvo y voy a insistir con este tema. En Guatemala me parece que las ideologías nos hacen más daño que bien, sobre todo porque a nosotros, los que estamos buscando una Guatemala diferente, nos las venden para complicarnos, para confrontarnos y para que no estemos de acuerdo, mientras que la otra Guatemala, la de la gente de que hoy mantiene el poder, que hoy tiene cooptadas muchas instituciones, y no es que todas, pues ellos entendieron muy bien que respetarán algunos sus ideologías, pero siempre entienden que necesitan llegar a acuerdos con gente del otro lado para seguir sometiendo al país en lo que hoy tenemos, que es evidente, la mayoría no nos agrada, pero no nos podemos poner de acuerdo para poder salir adelante. Sí, porque están los prejuicios también, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, soy graduado del Hall, como te contaba, ¿verdad? Mulet es chafarote, que no sé cuánto, va a ser de derecha, no sé cuánto. Y otros dicen, Mulet trabajó en la ONU, es socialista, es globalista, ¿seguro? Quiere venezualizar a Guatemala. O sea, ese tipo de prejuicios, ¿verdad? Pero lo hacen a propósito, estos dos extremos, ¿verdad? Para
desnaturalizar la actividad de la política. Sí, y para dividirnos también, definitivamente, para desvirtualizar cualquier líder que venga, porque entonces en lo que usted y yo nos ponemos de acuerdo en si es o no es, pues ellos ya se pusieron de acuerdo en otras 1000 cosas más. Edmond, Naciones Unidas, ¿cómo se da tu paso a las Naciones Unidas? Bueno, yo después de ser diputado, presidente del Congreso, después fui embajador en Estados Unidos, después fui embajador en la Unión Europea, y después de 5 años y medio como embajador de Guatemala allá en Bruselas, la capital de la Unión Europea, ya venía de regreso a Guatemala cuando recibo una llamada. Una persona que yo no conocía y me dicen, vea, embajador Mulet, sí, cómo no, aquí le hablo de parte del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y él está buscando a un latinoamericano que tenga experiencia política, que tenga experiencia diplomática, que hable inglés y que hable francés para ser jefe de una misión para ir a pacificar y estabilizar Haití. ¿Y a usted le interesa? Entonces yo ya venía de regreso a Guatemala, estaba buscando a qué me dedicaba, yo conocía la historia, había estado en Haití, conocemos todos la historia trágica de Haití, y le dije, sí, me interesa mucho. Entonces me dijo, bueno, se van a comunicar con usted. Al rato me llamaron, me dice, hay 22 candidatos para el cargo, entonces tiene que venir a Nueva York para las entrevistas. Y ahí llegué a Nueva York, y ahí había un panel, una señora muy seria, con 2 señores ahí muy serios, 1 hora en inglés, 1 hora en francés, me entrevistaron, y ahí me dijeron, mucho gusto, que le vaya bien, porque tenemos que seguir entrevistando a los demás candidatos. A los 2 días ya estaba yo poniendo un pie literalmente en el avión en Nueva York de regreso a Guatemala, cuando me llaman por teléfono, me dice, embajador Mulet, ¿dónde anda? Pues aquí en el avión. Bueno, mire, si se va a Guatemala tiene que regresar, porque el secretario general Kofi Annan lo quiere conocer. Entonces ya no me subí al avión, regresé a Nueva York, a la ciudad, y al día siguiente conocí a Kofi Annan y me dijo, mire, lo quiero felicitar, porque el panel que entrevistó a todos los candidatos lo ha seleccionado a usted por unanimidad para ser jefe de la misión en Haití. Así fue como yo ingresé al sistema de Naciones Unidas. Entonces ahí llegué a Haití un 26 de junio del 2006, con un mandato del Consejo de Seguridad para ir a pacificar y estabilizar Haití. Ahí me dieron 18.500 tropas, ahí tenía tropas de la India, de Pakistán, de Sri Lanka, de Jordania, de países francófonos africanos, pero sobre todo tropas latinoamericanas. Tenía tropas de Brasil, que era el contingente más grande, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de Colombia, y tropas guatemaltecas también. Y ahí pues ahorita tal vez no hay tiempo para contarles lo que fue de duro ese trabajo, y después de 15 meses de estar trabajando en Haití en una situación muy complicada, me presenté ante el Consejo de Seguridad y les dije, ustedes me pidieron que pacificara y estabilizara Haití, aquí les entrego un Haití pacificado y estabilizado. Y ahí está el pobre Haití, miserable, retrasado y todo, pero lo que era la violencia organizada, los secuestros, las extorsiones, los robos, porque el país se lo habían distribuido las maras por secciones, por sectores, como aquí las maras en Guatemala se distribuyen en cada colonia y cada barrio, así se habían distribuido el país, porque en Haití ya no hay ejército, no hay policía, no hay Estado, no existe nada. Entonces ahí ocuparon los espacios los grupos, las pandillas, y por supuesto todos los haitianos ante esa situación de un Estado fallido, los haitianos migrando, saliendo, y no se iban a Australia precisamente, ¿verdad? Claro. Se iban para los Estados Unidos. Entonces fue Estados Unidos quien toma la iniciativa y propone al Consejo de Seguridad la creación de una misión de cascos azules para ir a pacificar Haití. Entonces ese fue mi primer trabajo. Después, sí, así como me preguntabas cómo ingresó a Naciones Unidas. Vamos a seguir porque además te va a hacer una corrección. Sí tenemos el tiempo para que nos expliques y vamos a entrar en eso. Pero lo primero es que yo quiero hacer una pregunta fundamental. Soy guatemalteco. Claro. De nacimiento. De nacimiento. Y aquí hiciste de padre y de madre. Aquí nací, aquí crecí. Y siendo guatemalteco llegaste a tener el currículum que tenés. O sea, no te lo dieron por ser alemán, por ser francés, porque... No. Y mi pregunta iba en esto. Es que hay que... Primero... Además no fui propuesto por el gobierno de Guatemala. O sea, eso es un asunto personal. Eso no es propuesta de Estado, de gobierno, un candidato oficial del gobierno, no. Sino que es a título personal. Claro. No, yo lo que quiero decir es a la gente que estamos acostumbrados a vernos de menos ante cualquier país, literal, ante cualquier país. Y estos puestos también están para nosotros. ¿Y por qué quiero entender en esto? Porque
En ese vernos de menos creemos que nos merecemos los gobiernos que tenemos. En ese vernos de menos nosotros como sociedad, creemos que desde las cosas más simples y más básicas, como es que creer que no tenemos derecho a un mundial porque no tenemos las capacidades, pues las tenemos. Y tenemos las capacidades tanto como para ir a un mundial, como para ganar un premio Nobel de la Paz, que ya pasó, como para ganar un premio Nobel de Ciencia, como para tener personas dirigiendo misiones de paz y dirigiendo de verdad en las Naciones Unidas, como tenemos capacidad. Entonces, yo por eso le pregunto, porque parece que, no sé, estoy hablando con algún alemán, con algún español, porque cuando yo hablo con guatemaltecos sobre sus aspiraciones, fallamos en poner unas aspiraciones bien básicas, bien cortas, porque eso nos hemos hecho creer que somos merecedores y no lo somos. Tenemos una capacidad muy grande, somos muy bien vistos en muchas partes del mundo. Sin embargo, esto tampoco no le cae a uno así del tapanco regalado, claro, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, por ejemplo, yo creo que hubo 2 o 3 elementos que sí me ayudaron en la entrevista, pues, para ser seleccionado ahí. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando secundaria en el Hall, yo iba 2 veces por semana a Liga y 1 vez a la semana, en la noche, a la Alianza Francesa, a estudiar inglés y a estudiar francés. Traté de estudiar alemán, pero eso sí no me caló. Sí, no te dio. Y era complicado. Pero yo no sabía en ese momento que el aprendizaje de idiomas, cuando yo estaba patojo, que eso me iba a abrir unas puertas increíbles después en la vida. Y si yo no hubiera hablado inglés o francés, bueno, si no hubiera hablado inglés, nadie me hubiera nombrado embajador en los Estados Unidos, y si yo no hubiera hablado francés, no hubiera sido embajador en la Unión Europea. Entonces, cuando ya en ese examen, en esas entrevistas que hicieron de todos los candidatos y me entrevistan 1 hora en inglés y 1 hora en francés, pues ahí vieron pues que había esas capacidades y ese conocimiento, sobre todo para ir a trabajar a Haití, donde uno de los idiomas oficiales es el francés, el otro es el creol. Se necesita hablar buen francés para estar en Haití, y además para ser funcionario en Naciones Unidas, todos los documentos, todo es comunicaciones, todo es en inglés. Entonces creo que eso, si yo no hubiera hablado esos idiomas, ni me hubieran considerado. Por supuesto. Y otro elemento importante es que Guatemala contribuye unidades y oficiales a las misiones de mantenimiento de la paz en el mundo. De 193 países que hay en el mundo, 138 contribuyen unidades voluntarias a las misiones de mantenimiento de la paz. Y Guatemala tiene oficiales de Estado Mayor, oficiales de enlace, oficiales observadores, en ceses del fuego, en fronteras y todo. Y en Haití tenía el ejército de Guatemala, tenía los policías militares, y en el Congo, en la misión de Naciones Unidas en el Congo, Guatemala tiene las fuerzas especiales, los caibiles. O sea que hubiera sido difícil también que hubieran nombrado a alguien de un país que no contribuye unidades a las misiones de mantenimiento de la paz. Por ejemplo, México no contribuye nada a las misiones de mantenimiento de la paz, y jamás se va a considerar a un mexicano para que sea jefe de una misión de paz o subsecretario encargado de las operaciones de paz, porque entonces yo creo que el tema de los idiomas, el tema de que Guatemala contribuye unidades a las misiones de paz, fueron elementos también que fueron ayudando. Sí, por supuesto, yo no pudiera, pues en realidad yo no pudiera, pero sí sé que mis aspiraciones van encaminadas en otros logros, pues importantes. Yo lo que a veces le digo a la gente es que no se encasille en metas pequeñas, porque al final eso repercute también en creer que somos merecedores del gobierno que tenemos, que somos merecedores de hoy no poder ir a un sistema de salud porque está colapsado, porque no nos sentimos con la capacidad o el derecho de exigir, que que nuestros trámites legales todos tienen que tardarse un mundo o cuanto el organismo judicial quiera, porque no hay celeridad procesal en ningún caso, a menos que usted sea importante, pero tampoco nos sentimos con ese derecho porque estamos los guatemaltecos en la línea de vernos de menos, y no es así. El día que nos comencemos a ver hacia más, vamos a entender que le tenemos que exigir más a nuestras autoridades, y que entonces vamos a tener el país noruego, tico, suizo, alemán que usted quiera. Que usted quiera, por supuesto, hay un gran trabajo y hay una gran preparación que hay que tener para poder llegar. Así es. O sea que sí, la verdad es que no nos merecemos nada. Todo lo tenemos que trabajar, lo tenemos que buscar y tenemos que esforzarnos por alcanzarlo. Cuando yo llegué a Haití parecía una misión imposible,
que yo fuera a pacificar y estabilizar Haití. Era una misión imposible, sin embargo se logró con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. A mí lo que más me dolía y lo que más me afectaba como jefe de la misión era estar parado frente a un féretro. De todas las tropas de Naciones Unidas, como dije anteriormente, son voluntarios. Y estaba yo parado frente a un féretro enviando un cuerpo a sus padres, a sus esposas, a sus hijos, a muchos países del mundo. 34 veces lo tuve que hacer, porque me mataron a 34 de mis hombres. Por supuesto que si me mataron a 34 de mis hombres, ya se imaginan lo que yo tuve que hacer también, porque era una guerra urbana, dura. Ahí era con AK-47, con granadas, con lanzagranadas, con bombas molotov, fue atentados, fue emboscadas, una cosa muy, muy, muy dura. Pero yo tenía ahí un mandato muy claro, el Consejo de Seguridad. Tenía que pacificar a Haití y la colaboración de todos estos países, también sobre todo latinoamericanos. Yo trabajé mucho con las tropas brasileñas y ellos también apoyaban mucho. Era un esfuerzo latinoamericano de la hermandad latinoamericana para sacar adelante al último en la clase, a Haití, claro, para que saliera adelante del caos en el que estaba Edmond, yo me adelanté y este es un programa para la gente que conoce y que está aprendiendo a conocer. Nadie mejor que tu persona para podernos explicar qué es la ONU. Bueno, la Organización de las Naciones Unidas, el precursor fue la Sociedad de las Naciones, que fue creada después de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, en 1920 surge la Sociedad de las Naciones como un esfuerzo para evitar las guerras y los conflictos. Lamentablemente no tenía el colmillo necesario y la Sociedad de las Naciones no evitó el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí desaparece la Sociedad de las Naciones e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial ya surge la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, de la Convención de Derechos Humanos, en fin, todos esos tratados internacionales. Y muchas veces las personas dicen es que las Naciones Unidas hace, que las Naciones Unidas dice, que las Naciones Unidas es responsable de esto, y no nos damos cuenta que las Naciones Unidas es la suma de las voluntades de los Estados miembros. O sea, Naciones Unidas no hace nada si no es impulsado por sus Estados miembros. O sea que a veces dicen Naciones Unidas tomó una decisión, qué barbaridad las Naciones Unidas. La Naciones Unidas no es autónoma, no toma decisiones de por sí, sino que es resultado de votaciones internas y de decisiones de los Estados miembros. Y las Naciones Unidas, lo decía el segundo secretario general de Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld, que murió en un accidente en el Congo, en un accidente de avión, que fue un atentado. Él decía que las Naciones Unidas no fue creada para que llevara al mundo al paraíso, sino las Naciones Unidas fue creada para evitar que el mundo cayera al infierno. Las Naciones Unidas ha evitado conflictos y guerras en base también a esos procesos de diálogo, de negociación y todo. Y Naciones Unidas es muy, muy amplia, muy, muy amplia. Yo trabajé especialmente en los ámbitos de paz y seguridad en los cascos azules, pero Naciones Unidas trabaja en temas de derechos humanos, de desarrollo, y una infinidad de temas, ¿va? Desde administra los temas ahí de espacios en el espacio, administra temas de subacuáticos, todos los ámbitos. También ahorita con el tema de salud. Con el tema de la Organización Mundial de la Salud, claro, también, así hay muchos aspectos, o sea que si no existiera Naciones Unidas habría que inventarla. Sí, pues, es necesaria. Es necesaria. Es necesaria. Así es. Con sus pros, con sus virtudes y sus defectos, sí, pero es necesaria. Estoy de acuerdo. Bueno, gracias a la gente que llegó hasta acá, al cierre de esta primera parte. Creo que ha sido una primera parte bastante interesante sobre cómo Edmond Mulet desarrolló su carrera política aquí en Guatemala, y pues queda la segunda, queda lo más interesante, qué vivencia le tocó atravesar en sus misiones de paz en Haití, qué pasó con el Partido Humanista, porque después de estar tan cerca de ganar las elecciones, pues al mes ya estaban distanciados. ¿Qué viene de más? ¿Qué viene de más para Edmond Mulet? Así que los invitamos a la segunda parte y gracias por llegar hasta acá.